y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política. Bueno, con la ausencia esta mañana de Denise Dresser, saludo con muchísimo gusto al doctor Lorenzo Meyer, al doctor Sergio Aguayo. Sergio, Lorenzo, buenos días, buen lunes, bienvenidos. Buen día, Carmen. Buen día, Lorenzo. A los dos, gracias. Bueno, ¿cuántos temas tenemos aquí? Desde luego me muero de ganas de escuchar su comentario sobre el editorial de The New York Times, donde habla de Donald Trump como un personaje que engloba la incompetencia pura, pero déjenme empezar por México y dejemos al señor Bannon y al señor Trump en la parte final de la mesa, porque bueno, en México estamos envueltos en el tema Odebrecht. Todo lo que vimos la semana pasada tiene que ver con la presentación de una investigación especial, bueno, de dos investigaciones especiales, la investigación que ya comentamos en su momento, pero que ha tenido toda esta derivación de Nacho Rodríguez Reina, de Alejandra Shanik, por un lado, por otro lado, los documentos que presentó Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen que ver con lo que desde Brasil se sabe, con lo que desde Brasil se pudo obtener por parte de los periodistas acerca de 3 declaraciones de 3 exfuncionarios de alto nivel de Odebrecht, que señalan a el exdirector de Petróleos Mexicanos como quien habría indicado la cuenta a la cual se tendrían que depositar, y se depositaron más de 10 millones de dólares, por un lado. Por otro lado, bueno, pues la defensa de Lozoya Austin en esta semana con Javier Cuello Trejo de abogado, bueno, pues incluso amagando a los que de alguna u otra manera lo han señalado. Por otro lado, estuvo la reunión de los fiscales y procuradores de los 12 países involucrados con el Lavallato, con esta investigación de Brasil, o desde Brasil, que involucra a 6 grandes constructoras, una de ellas Odebrecht. Así que tenemos un cóctel de cosas, Sergio, Lorenzo, muy importantes, y el gran tema de pues hasta dónde va a llegar la investigación, si llega en el caso mexicano. ¿Qué dice Sergio de todo esto? ¿Cómo has visto la semana con el tema en cuestión? Mira, Carmen, una reflexión de fondo, porque la corrupción mexicana siempre o casi siempre ha tenido un ángulo internacional, porque quienes han robado, saqueado al erario, han llevado su dinero en muchas ocasiones fuera. La diferencia fundamental es que antes el gobierno de México, que protegía a los corruptos, que ha protegido a los corruptos desde siempre, era capaz de manejar ese ángulo internacional, y además los medios de comunicación nacionales e internacionales no enfatizaban demasiado la corrupción en México. Esas variables son las que han cambiado, y el caso Odebrecht lo está demostrando. La información que está surgiendo sobre las presuntas transferencias de millones de dólares de Emilio Lozoya al exterior están saliendo o de Brasil o de Estados Unidos, pero no del gobierno mexicano. En ese sentido, la conclusión más obvia, más clara, es que el gobierno mexicano ya no es capaz de controlar ni la información que se está generando en México, que están generando en México diferentes organismos y medios de comunicación, ni tampoco es capaz de aminorar, de controlar, de modular las revelaciones que se están haciendo en el exterior. En consecuencia, ante esta debilidad, que a mí me parece muy saludable, por otro lado, es fácil hacer la predicción. Seguiremos viendo cómo salen evidencias sobre la corrupción de tal o cual funcionario, y seguiremos viendo cómo siguen respondiendo con frases gastadas, poco creíbles, sin la documentación, los acusados. Y seguiremos viendo a una Procuraduría General de la República haciendo el ridículo. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, de todo este panorama en los últimos días? Bien, Carmen, hay un concepto que viene
de la parte militar que se adecúa muy bien a lo que está sucediendo en este caso de Odebrecht y de Lozoya en México, y es el de una guerra de retaguardia. Hay momentos en los cuales los contrincantes en ejércitos formales, en un enfrentamiento, uno de ellos sabe que ya no puede ganar, pero que sí puede controlar su derrota o su proceso de retirada. Entonces, el ejército se prepara no para correr en desbandada, sino para seguir luchando sabiendo que no va a ganar, pero que quiere ganar tiempo y condiciones de negociación. Una guerra de retirada es lo que está haciendo el gobierno mexicano en el caso de Odebrecht y de Lozoya. Se está preparando para ceder el menor terreno posible en el mayor tiempo posible. ¿Hace cuánto que estalló el escándalo? Hace meses. Desde hace meses se anunció que México era uno de los varios países en donde se había presentado este patrón general de Odebrecht de conseguir concesiones en el exterior y probablemente en el interior de Brasil también, vía la corrupción de funcionarios. Muy bien, en otros países se llegó rápidamente a poner en el banquillo de los acusados aquellos que habían sido señalados. En México no. Lozoya, este caso Lorenzo, perdón, te voy a interrumpir un segundo porque está nuevamente interrumpiéndose la comunicación eh, en esta vía Skype. A ver si podemos colgar y marcar en 30 segundos. Perdón, Lorenzo, que interrumpimos tu mensaje, lo que estás analizando precisamente del caso Odebrecht en México y tal como lo dices, este caso, el llamado caso Lavallato que detonó y cuyo epicentro es Brasil. Bueno, es un maxi proceso en Brasil que involucra a estas 6 grandes constructoras, una de las cuales es Odebrecht, que tiene presencia en México y en tantos otros países que están siendo ahora investigados. En el caso mexicano, bueno, pues estamos frente a una Procuraduría General de la República que incluso ha dicho que no tiene y que no cuenta con toda la información que obtuvieron los periodistas. Una pregunta que queda ahí al vuelo también es si Brasil o si la Fiscalía brasileña confía en la mexicana, porque llama la atención que hayan o parece haber más colaboración con otros países que lo que es la relación con nuestro país, que simplemente dice gracias por la colaboración, pero a la vez dice también que no ha recibido la información que los periodistas tienen. Así que bueno, todo a la mesa, Lorenzo, una disculpa nuevamente, retomamos el hilo contigo y tu comentario. Bueno, volvamos al meollo de lo que estaba yo proponiendo, que la decisión del gobierno mexicano es librar una lucha de retaguardia, ceder el menor terreno posible, en este caso de Odebrecht, y prolongar el tiempo. Prolongarlo, quién sabe hasta cuándo. Pero para la opinión pública mexicana es obvio que nos están tratando de recetar una fórmula muy antigua en México, de ir posponiendo y posponiendo a ver si se diluye y a ver si otras cosas entran en la fórmula y se paga lo menos posible por esta corrupción. ¿Tendrá éxito el gobierno de Peña Nieto en esta lucha de retaguardia? No lo sé. Son expertos, así que el hacerse el que no tiene información, el que le niegan información, pero si otros gobiernos iniciaron de motu propio la investigación, se puede hacer sin necesidad de esperar a Brasil, se tiene ya la idea, digamos, fundamental, bueno, pues a proceder, pero no, aquí necesitamos que los otros nos den la información. Hay bastante información en otros ambientes como para haber procedido, pero se ve que no se quiere proceder. Entonces, uno se prepara.
¿Están calculando el costo-beneficio? Claro que hay un precio a pagar por hacerse tontos en un caso tan obvio, en donde otras partes del mundo ya avanzaron hasta llegar en Estados Unidos incluso a imponerle una multa fantástica a Odebrecht por lo que hizo. Y en México Odebrecht sigue en sus contratos, con sus planes iniciales y todo está como congelado, Carmen. Bueno, es una técnica, no hay que negarles que son expertos en estas técnicas. La opinión pública mexicana aguantará, bueno, pues ha aguantado tantas cosas. El desprestigio del gobierno ya es realmente alto. El apoyo a la presidencia de Peña Nieto en la opinión pública es mínimo, pero cuando se llega a las elecciones, como fue el caso del Estado de México, resulta que por un lado están las encuestas de opinión que muestran la falta de apoyo y por otro lado las elecciones que muestran que sí tiene apoyo, por lo menos el suficiente como para haber ganado el Estado de México. Probablemente ahí va la apuesta en este momento. Pues eso es parte de lo que desde luego se tiene que discutir ampliamente, el mecanismo o las estrategias que el gobierno mexicano pues está echando a andar precisamente frente a un caso como el de Odebrecht y lo que significa el contraste, la comparación con otros países que han ido muy adelante, incluso Sergio Lorenzo, con procesamientos al más alto nivel. Vemos en Perú, por ejemplo, que están prácticamente todos los presidentes, los expresidentes vivos o prófugos o con orden de extradición, o en el caso de Panamá también hay señalamientos de Martinelli por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con esto. En fin, tenemos también ese tema para América Latina, Sergio Lorenzo, que es que sus sistemas judiciales, por una u otra razón, han abierto las puertas de unos años para acá, que ahora vemos cosas inauditas, como tener precisamente a la clase política brasileña prácticamente total en procesos judiciales abiertos y otros países del mundo. En el caso mexicano, seguimos, Sergio, y vale mucho la pena detenernos aquí, sin tener resuelto el gran tema de la Fiscalía General de la Nación, con el riesgo sobre el cuello de México de que se mantenga vigente el artículo que se coló por ahí para hacer un pase automático al fiscal general, a pesar de que hay una iniciativa del presidente que no ha sido revisada por el Congreso. Esto de dejar la posibilidad de que México continúe por 9 años más con la figura de alguien incondicional al presidente Peña Nieto es lo que está aquí entre nosotros. Mientras vemos lo que vemos en América Latina, lo que tenemos enfrente es esto para México. Sergio. Mira, Carmen, un par de precisiones antes. La fortaleza de la impunidad se ha ido resquebrajando de varias maneras. Nos referimos a la flujo de información que está saliendo de medios de comunicación y organismos mexicanos, de organismos internacionales, pero la clase política está teniendo que hacer algunas concesiones y cuando uno revisa por sectores, llama la atención que el castigo a la corrupción se está dirigiendo fundamentalmente contra los exgobernadores. Ignoro si hubo una decisión tomada al más alto nivel o un acuerdo entre el PAN, el PRI y el PRD, pero es un hecho que 16 exgobernadores han sido investigados, están prófugos, están esperando extradición o están en la cárcel. Ahora bien, esos exgobernadores todavía son uno solo de los sectores. Falta, y la fortaleza ahí sigue inexpugnable, el círculo más cercano a Enrique Peña Nieto y al Estado de México, por supuesto. Ahí sí no parecen estar dispuestos a hacer ninguna concesiones. Regreso al tema de la presión que está teniendo por la información. En los últimos años, el tema que ha movilizado a buena parte de la sociedad organizada es la corrupción o la lucha contra la corrupción,
Y eso incluye, por supuesto, el tema del fiscal, del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en esta movilización social se han ido incorporando actores que vale la pena mencionar, porque son una novedad. Me pienso fundamentalmente en los empresarios y en algunos sectores de la Iglesia, lo que ha reforzado organismos civiles, medios de comunicación que tradicionalmente denuncian la corrupción. Aquí la pregunta es si en el año y meses que le quedan a Enrique Peña Nieto se derrumbará el círculo más íntimo y, de ser el caso, el candidato más obvio es Emilio Lozoya, pero también si tendrán que Enrique Peña Nieto y su grupo aceptar que va a ser imposible que logren imponernos a un fiscal por medio del pase automático, o que van a poder manipular a su antojo el Sistema Nacional Anticorrupción. Imposible, Lorenzo dices. hablaba utilizó un término militar, y en este sentido creo que estamos en este momento, voy a recurrir a otro término militar, en una guerra de trincheras en torno al tema de impunidad, corrupción, en el cual hay bajas de ambas partes, hay derrotas, hay victorias, pero la guerra todavía no está decidida, nos queda un año y medio y los bandos están claramente definidos, y en ese sentido me parece, no quiero pecar de un optimismo ingenuo, pero me parece que la debilidad cada vez más evidente de Enrique Peña Nieto lo va a obligar a hacer algún tipo de concesiones en este tema. Lo cual, para dejar una nota de optimismo, es muchísimo lo que hemos logrado en unos cuantos años para al menos lograr que algunos 16 exgobernadores hayan sido puestos en la mira de la justicia. Ese sería mi comentario, Carlos. En tanto el Congreso no revise la iniciativa que incluso envió el presidente Peña Nieto, forzado por las opiniones críticas, sobre todo las internacionales, bueno, queda ahí abierta la posibilidad de que se continúe la presencia del último procurador de Peña Nieto como el primer fiscal de la nación 9 años. Ese artículo sigue ahí vigente en la Constitución, y si llegan a aprobar o a publicar la ley orgánica de la ley para la Fiscalía Nacional, pues entonces tendremos ese escenario. Yo no sé si es imposible o no que ocurra, como dice Sergio. ¿Qué dices tú, Lorenzo? Verdadera desgracia, pero no una imposibilidad. Si el gobierno de Peña Nieto se siente ya muy acosado, y no por lo que ocurra en este año y medio, Carmen, lo que viene, la posibilidad más aterradora, supongo yo, para Peña Nieto y para muchos de los suyos, es el siguiente sexenio. Supongamos que logran imponerse los priistas al estilo Estado de México, que sería realmente una tragedia para el país, para su futuro político, etcétera. Pero recordemos a Ernesto Zedillo. ¿Qué cosa es lo que hace Zedillo para un poco intentar ganar legitimidad después del desastre en que le dejan las condiciones Salinas, y que se le viene abajo la economía? Bueno, pues se lanza contra Raúl Salinas, y creo que eso sí le dio puntos políticos. Entonces, supongamos que dejan al fiscal que quiere Peña Nieto, el que está ahora, que es un desastre. Pero el siguiente presidente, si es priista, ya no va a ser priista del PRI. Supongo que Mid tiene ya muchas posibilidades, si no nos hubiera hecho en la 22 Asamblea del PRI todos estos cambios para decir que se abren las puertas a candidatos ciudadanos, a quienes no hayan sido militantes. Pues esto estaba realmente llevado al secretario de Hacienda.
porque si hubiera sido Osorio Chong no era necesario cambiar nada. En el caso de que sea un priista que no es priista, como fue el caso de Zedillo, se le facilitan más las cosas o se le hace más urgente tomar una decisión al estilo Zedillo. Incluso si el fiscal es gente de Peña Nieto. Yo supongo que si no es un priista el que llega a la presidencia, pues va a serle más difícil todavía a los peñistas, incluso si el fiscal es el que deja Peña Nieto, porque la presión sobre ese fiscal va a ser enorme. Es que el sistema se está jugando su vida para el 2018. Ya no es Peña, pero claro que puede poner un montón de obstáculos en el camino, y uno de esos obstáculos es insistir en que el procurador general que ahora está allí y que yo no sé qué procura, pero ahí está, sea el fiscal en el inamovible, independiente, sí, será independiente del presidente que venga, pero no del presidente que lo dejó. Y yo creo que va a ser un desastre lo que ocurra ahí. Lo más positivo para el sistema, para su salud, en la medida en que es posible recobrar la salud, sería que desde ahora ya se acepte que el fiscal sea como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, finalmente alguien más o menos independiente y aceptable. Eso sería lo más saludable. Pero lo que es saludable para el sistema no es saludable para los individuos que lo conforman al más alto nivel. Así que el conflicto está cantado, Carmen. El asunto está cantado, sin la menor duda. La semana pasada tuvimos oportunidad de conversar con don José Ugaz, que es el presidente de Transparencia Internacional, y la verdad que nos dio muchos elementos de reflexión y de pensamiento sobre lo que México podría estar pensando, no para que lo haga necesariamente, sino para que lo discuta y abra la ventana para el tipo de cosas que han ocurrido en otros países. Don José Ugaz lanzó una radiografía realmente del caso Lavallato, hizo una explicación muy, muy clara sobre lo que está involucrado en varios países del mundo, de la región fundamentalmente, y en algún punto le pedimos que explicara los mecanismos de intervención internacional, y la palabra que utilizó sí fue intervención internacional. Cuando los casos llegan a ser extremos, y él piensa, y creo que no le falla la razón, que México ha llegado a un caso extremo con cosas como las de Ayotzinapa y otras cuestiones en donde está absolutamente trabado el Estado mexicano sin caminar en el sentido en donde debería estar obligado a caminar. Lanza la definición de las intervenciones internacionales como las de Guatemala o las de Honduras, y al explicar el señor Ugaz el mecanismo, por ejemplo, que se echó a andar en Guatemala hace algunos años y que le ha dado la vuelta verdaderamente de forma sistémica a los procesos de justicia en este país, bueno, pues habla de cómo al llegar a un punto, y él dice, si yo fuera presidente de México daría ese paso, al llegar a un punto, finalmente se tuvo que pedir ayuda internacional, en este caso a Naciones Unidas, o en el caso de Honduras a la OEA. Pero en el caso de la CICIG de Guatemala, ¿en qué consistió el asunto? En que se nombró a un fiscal no nacional, a un fiscal extranjero, que fue primero Castresana, ahora es un colombiano, un fiscal que junto con el sistema nacional pues echan a andar investigaciones de alto nivel de los casos de alto impacto en la corrupción guatemalteca. Un fiscal que tiene a su disposición 50 fiscales del más alto nivel, noruegos, estadounidenses, colombianos, de todo tipo, en donde están coordinando trabajos concretos para casos concretos de alto impacto que están en el momento en que están trabajando las fiscalías. No están revisando los delitos del pasado, están revisando el aquí y ahora de los países que han abierto la puerta al respecto. Podemos discutir, Sergio Lorenzo, si México es Guatemala, si México es Honduras
o lo que queramos, pero yo creo que estamos obligados finalmente por lo menos a plantearlo a la mesa. Si está la posibilidad de que el presidente y el Congreso, sobre todo, dejen correr la ley como está y nos dejen un fiscal por 9 años que sea incondicional de Peña Nieto, si esa es una posibilidad como la es, bueno, tenemos derecho a pensar en el otro extremo. Y el otro extremo sería la intervención internacional. Yo confieso, no acabo de decir ni sí ni no, pero lo que sí digo es que hay que discutirlo. Sergio, ¿qué piensas? Mira, Carmen, lo racional no siempre es lo real. Y en México, la mera mención de un organismo internacional que venga a impartir la justicia, Les para los pelos de punta. Que nuestro sistema es incapaz de hacer, les provoca urticaria a este gobierno. Por supuesto que este gobierno va de salida, y en ese sentido me parece fundamental que hablemos de la legitimidad que tiene invitar a la comunidad internacional a que nos ayude a combatir uno de los grandes problemas nacionales. Si Felipe Calderón fue a Estados Unidos a pedir que le ayudaran en su estrategia bélica, y se crea la iniciativa Mérida, y si México ya está empezando a enviar tropas de paz, misiones de paz en el mundo, pues me parece totalmente natural que promovamos la idea. Yo estoy totalmente de acuerdo. Apuntalaría el trabajo que ya estamos haciendo un buen número de personas y organizaciones para lograr que se combate en serio la impunidad en todas sus expresiones. Así que, una muy buena idea, Carmen, coincido. Vamos a empujarla porque, como todo en el país, lo que al principio recuerdo cuando se empezó a hablar de derechos humanos por allá en los años 70, la reacción del gobierno era histérica, porque decían, es un instrumento del imperialismo yanqui, es un instrumento para intervención en los asuntos mexicanos, y totalmente inaceptable. Al paso de los años tuvieron que reconocer que la comunidad internacional había incorporado los derechos humanos como un legitimador, de la misma manera que ahora uno de los nuevos legitimadores es combatir en serio la corrupción y la impunidad, y definitivamente nuestra clase política no tiene la capacidad para hacerlo. Sergio Aguayo, gracias por estar aquí. Sé que tienes que correr un poco para irte a tu grabación de Canal 11 en Primer Plano. Un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, un abrazo, Carmen. Gracias, igualmente, Sergio Aguayo. Lorenzo Meyer, bueno, nos quedamos aquí conversando contigo, cosa que agradezco infinitamente. Pues está ese asunto, ¿no? Estamos frente a esa discusión obligada en un país como el nuestro. ¿Qué dices, Lorenzo? ¿Qué tal, Carmen, si tomamos el punto de Sergio? En el sentido de que Felipe Calderón se vio obligado a pedir la ayuda de Estados Unidos con la iniciativa Mérida. Bueno, como punto de partida, y vamos a decirlo sin mayor problema, la iniciativa Mérida fue un desastre. La guerra contra el narco no acabó con el narco, pero sí acabó con la vida de un montón de mexicanos, y el problema sigue vigente. Es claro que el camino no es ese. El camino de pedirle ayuda a Estados Unidos, no. Y que nos sirva de lección lo de la iniciativa Mérida. Personalmente, desde el primer momento me mostré escéptico de esa forma de tratar de resolver lo que no podíamos resolver nosotros. Que los norteamericanos vinieran y nos dijeran cómo y nos empujaran hacia un lado que a ellos les interesa. Pero el caso de Guatemala es distinto. Allí no fueron los Estados Unidos, fue la ONU. Y quien llegó no era un norteamericano. Y creo que el resultado ha sido muy positivo. Tenemos sí la posibilidad de decir, bueno, hicimos
más allá de lo que el sistema daba, y ya no hay forma de hacernos a un lado. No se puede. Está tan corrompido el aparato de justicia mexicano que es necesario pedir la ayuda internacional. Y recuerda lo que te dijo la persona a la que acabas de citar y que entrevistaste la semana pasada. No se trata de poner una autoridad externa en el caso de Guatemala. Se puso paralelo el interventor externo con la institución guatemalteca. No se hizo a un lado a la Procuraduría guatemalteca. Sí se le dejó a esa Procuraduría en muy buenas manos, por cierto, una procuradora que sí intentaba hacer su papel. No sé si en el caso mexicano se pueda, pero supongamos que eso ocurre. Entonces, si viene un fiscal externo, en el caso guatemalteco, el primero fue español y el segundo colombiano, o sea que hablan español, pero podría pensarse en alguien que viene de más lejos, con más capacidad de independencia y de capacidad técnica. Se han hablado varias veces de el noruego que está ayudando ahora al fiscal en Guatemala. Bueno, ¿qué tal un noruego a cargo de esto? ¿Qué tal alguien de mucha calidad y de un país en donde sí sea real la impartición de justicia y la independencia de las fiscalías? Sería magnífico. E insisto, como lo que pase después del 2018 va a ser de todas maneras una coyuntura muy interesante, quizás sea una coyuntura crítica que podamos aprovechar. Dejemos ya el caso de Peña Nieto, eso ya es inútil, no va a dar ese paso, pero insisto, si quien viene y para mala fortuna nuestra lo apoya el PRI y gana, de todas maneras necesitará independizarse de Peña Nieto. No puede seguir los pasos de Peña. Ya lo ha mostrado en varias ocasiones la historia política mexicana. Para empezar, cuando Cárdenas se tuvo que deshacer de Calles y luego cuando Zedillo se tuvo que deshacer de Salinas, al menos por un tiempo. En esa coyuntura se podría pensar en una ayuda externa que venga a hacerlo, a dar el empujón que no podemos. Una vez que se dice, a lo mejor es virtuoso, y entonces ya tendríamos un principio Lorenzo, bueno, qué cosa lo nuestro. Se vuelve a interrumpir cuando estás diciendo una cosa importantísima, una cosa aquí que no acabamos de entender por qué sucede. Se corta de nuevo la comunicación. Déjame, Lorenzo, perdóname, colgar y volver a marcar. Hacemos una pequeña pausa para regresar con Lorenzo Meyer, que está diciendo, bueno, cosas sumamente importantes en su análisis sobre lo que puede venir en el sexenio que sigue, independientemente de si queda o no el procurador que Enrique Peña Nieto desearía quedara por 9 años si es que no se modifica la ley como debería modificarse. Bueno, pues después de la pausa retomamos el hilo con Lorenzo, seguimos en esta conversación. Volvemos en un instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.